doctrina del Señor es para nuestro provecho. Todo eso que usted ve allí resumido está de los versículos 1 al 11. Y vamos a estar trabajando esta serie, La Carrera de la Fe. Y hoy yo voy a estar abordando la primera parte que dice que para transitar la carrera de la fe sin abandonarla por el desaliento, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. En la vida, hermanos, muchas veces tenemos que quitar cosas, renunciar a cosas, desprendernos de cosas que nos dañan espiritualmente, que nos detienen en nuestro camino de fe, que nos paralizan, que nos desalientan, que nos hacen muchas veces renunciar a nuestra fe. Pueden ser malos hábitos, pueden ser placeres, pueden ser excesos, pecados, temores, falta de fe, una vida cansada, una vida religiosa, el desvío del corazón. Todas esas cosas pueden convertirse en un peso para nosotros que nos impide transitar y avanzar en nuestra fe cristiana. Y la palabra del Señor hoy está hablando de que debemos despojarnos de todas aquellas cosas, así como cual atleta se despoja de todo para poder correr la carrera con paciencia y poderla llevar a cabo hasta el final. Y no desertar, y no decir me rindo, me quedo hasta aquí, no voy a continuar, no voy a seguir. El libro de los Hebreos nos habla acerca de esa carrera que todo creyente debe correr, es obligatoria. Todo aquel que viene a los pies del Señor inicia la carrera de la fe, inicia ese transitar con Cristo. Y muchas veces vivimos situaciones que pueden desalentarnos. Por eso Hebreos capítulo 12 nos provee a nosotros herramientas para que como cristianos llevemos una vida de fe firme en el Señor, perseverante, y no que tomemos la decisión de abandonarla cuando venga la primera dificultad, y no que tomemos la decisión de desalentarnos y dejar de continuar cuando venga el primer desánimo, sino que más bien podamos mirar qué es lo que necesitamos hacer para perseverar en la carrera de fe sin desmayar. ¿Qué era lo que estaba pasando en la carta a los Hebreos? Aunque la carta no indica quién es el autor, sí muestra que fue escrita a una comunidad de creyentes que estaban enfrentando persecuciones y tenían duda en la fe. Miren la problemática que había en los creyentes que recibieron la carta a los Hebreos. Eran creyentes judíos, pero estaban viviendo momentos de dificultad. Ellos estaban en peligro de alejarse del evangelio y de la salvación a causa de las persecuciones. Estaban en peligro de endurecer el corazón y se estaban alejando de Dios. Se estaban alejando de la fe del Señor y estaban volviendo otra vez algunos de ellos hacia atrás. Había también en ellos una falta de voluntad para comprender el mensaje cristiano hasta el punto de que dejaron de congregarse. Algunos empezaron a dejar de congregarse. Miren la situación de los creyentes del libro de los Hebreos. Se retiraban de las reuniones regulares. ¿Por qué? Porque habían perdido el aliento. Estaban en peligro de hacer a un lado su confianza en Dios y abandonar su compromiso con Él. Habían llegado al cansancio. No podían soportar las penurias que estaban viviendo. Les costaba perseverar en la fe a causa de todos los problemas que ellos estaban afrontando. Y aparte de eso, tenían un desgaste continuo por la hostilidad de los incrédulos. Es decir, los atacaban. La esperanza de ellos se había debilitado porque pensaban que Jesús estaba retrasado en su venida. Todas estas situaciones llevaron a los creyentes del libro de los Hebreos
a un desaliento en su vida de fe. Y el autor, a través de Hebreos capítulo 12, busca animar a esos creyentes. Busca mostrarles, inclusive desde el capítulo 11, el capítulo que está atrás, les abre el panorama y les muestra una antesala. Les presenta el salón de la fama de la fe. Todos los personajes del Antiguo Testamento y aquellos que no fueron nombrados, pero que fueron hombres que fueron testimonio de fe, que vivieron por la fe y que por la fe alcanzaron buen testimonio. Es importante esto porque el autor utiliza los ejemplos de estos hombres para poder inspirar a sus receptores bíblicos y también para poder inspirarnos a nosotros hoy, a que necesitamos seguir adelante en nuestra propia carrera de fe sin desmayar, que a pesar de los momentos difíciles somos llamados a perseverar en el Señor. Y para eso, entonces, en el capítulo 12, versículo 1, el autor hace un llamado. Primeramente, aquellos se despojen para correr la carrera, aquellos se despojen de todo peso y del pecado que les asedia. En esta ocasión vamos a hablar de esta primera parte y quiero compartirle que los creyentes deben despojarse de todo aquello que no les deja avanzar en la carrera de la fe. Deben quitar por completo el pecado de sus vidas. Escúcheme bien, iglesia. Los creyentes deben despojarse de todo aquello que no les deja avanzar en la carrera de la fe. Deben quitar por completo el pecado de sus vidas. Por eso, si tú quieres llegar lejos, tenemos que viajar ligeros. No llegamos a ninguna parte con tanto peso. No podemos poner la mirada en el blanco como lo hizo Pablo si tenemos cosas sobre nuestras vidas que nos están llevando a paso de morrocoya en el Señor. Y muchas veces no solo a paso de morrocoya, nos han estancado, no nos han dejado avanzar, no nos han dejado hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas, porque estamos cargando todavía con ellas, porque estamos llevando todavía con ellas. Y nosotros, en este texto, el autor hace un llamado a que debemos correr la carrera de la fe. La carrera de la fe es ese llamado a perseverar en la vida cristiana, manteniendo la mirada en Jesús y confiando en su poder para alcanzar la vida eterna. La carrera de la fe es una metáfora que la Biblia utiliza para describir el camino de los creyentes que los creyentes deben seguir en su vida espiritual. Es la vida cristiana desarrollada bajo un esfuerzo continuo. La carrera de la fe es la vida cristiana desarrollada bajo un esfuerzo continuo que requiere dedicación, perseverancia y enfoque. Por eso, correr la carrera de la fe implica un compromiso de parte de nosotros. Que podamos confiar en la dirección de Dios y perseverar a través de las pruebas. La recompensa siempre será el reino de los cielos a aquellos que logren terminar esa carrera. La carrera de la fe es un pilar fundamental en la vida cristiana, porque vivir en ella nos lleva a vivir bajo el propósito de Dios. Y a menudo la vida cristiana se compara con una carrera y eso muchas veces trae consigo dificultades. Hay competidores que inician una carrera y de repente en el camino se tropezaron, de repente en el camino alguien se les metió por delante que iba en la carrera y les hizo perder el rumbo. Así es la vida cristiana. Llegan batallas, llegan conflictos, llegan luchas, llegan oposiciones, llegan problemas. Y todas esas cosas nos toca enfrentarlas. Llega el sufrimiento, que muchas veces no nos gusta,
pero que hace parte de la carrera de la fe. Y es importante entender que Dios quiere que nosotros perseveremos a pesar de todas esas cosas. Por eso, para transitar la carrera de la fe sin que la abandonemos por el desaliento, debemos correrla con libertad. Debemos correrla con libertad. Debemos soltar lo que nos pesa. Y esto incluye el pecado. El pecado hace un peso muy grande sobre nosotros. Correr la carrera con libertad implica saber que otros ya lo han hecho. Otros ya han corrido la carrera. En el texto el autor dice, tenemos una tan gran nube de testigos. Y él con esto se está refiriendo a todos esos hombres que narra en Hebreos 11 y que alcanzaron una vida de fe, que creyeron en las promesas de Dios y se mantuvieron firmes a pesar de las dificultades. La palabra testigo aquí significa mártir, es decir, uno que da testimonio mediante su muerte, uno que certifica aquello que ha visto u oído o conoce, uno que puede dar veracidad de un asunto, uno que muere por su fe. Por eso el autor les está diciendo, tenemos en derredor unos que han dado su vida por la fe, unos que certifican, unos que mediante su muerte dan veracidad de su fe. Y la fidelidad de esos hombres debe convertirse en un estímulo para nosotros, para entender y dejarnos ver que no luchamos solos, ni que somos los primeros en afrontar los problemas. El desaliento no marcó la vida de estos hombres. ¿Acaso no tuvieron impases? ¿Acaso Abraham, el padre de la fe, no tuvo que enfrentar pruebas? Pero ellos no pusieron su mirada en el sufrimiento ni en las circunstancias, sino que mantuvieron una esperanza viva en las promesas del Señor para poder continuar el camino, porque entendieron que eran peregrinos, confesaron, entendieron el propósito de Dios para sus vidas. Nosotros, iglesia, también estamos llamados a correr la carrera sin desconocer a aquellos que ya lo hicieron y que dan testimonio de ellos. Si ellos pudieron, nosotros también podemos porque tenemos al Señor. Hoy quiero decirte para reflexionar, si la carrera de la fe es un esfuerzo continuo que requiere dedicación, perseverancia y enfoque, preguntas, ¿qué tan dedicados estamos en crecer en nuestra vida cristiana? ¿Qué tan dedicados? ¿Qué tan perseverante hemos sido en la oración, en la palabra y en las disciplinas espirituales? Eso hace parte de la carrera de la fe, la perseverancia. ¿Qué tan perseverante hemos sido en nuestra fe a pesar de las pruebas y del desaliento? Cuando siento que ya no puedo más, ¿cuál ha sido mi actitud frente al llamado de Dios? ¿He pensado de pronto en rendirme o en abandonar mi fe? En mi vida de fe, ¿cuál es mi prioridad? ¿Será que es Cristo mi prioridad? ¿Cuál es la meta de mi vida cristiana? ¿Cuál es el enfoque de mi vida de fe? Correr la carrera con fe también es tener presente que existe la posibilidad de que no alcancemos a ver lo prometido, que solamente lo alcancemos a ver, pero que no lo disfrutemos. Abraham solo vivió la promesa en Isaac, solo la vio, pero él no vio toda la descendencia de las tribus de Israel. Pero Dios le dijo que él iba a ser padre de muchedumbres. Pero solamente en Isaac tuvo la promesa. Y eso significa correr la carrera con fe, vivir para esa promesa, vivir para ese propósito que Dios nos ha trazado. Y que aunque de pronto yo solamente lo vea de lejos, sepa que mi descendencia va a recibir esa bendición y esa promesa.
Correr la carrera con fe es saber que pase lo que pase, Dios cumplirá lo que nos haya prometido. Otros ya transitaron por ese camino de fe. Eso debe darnos a nosotros la libertad también de transitar por el nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque la experiencia de otros nos enseña. La experiencia de otros nos capacita. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, pero cuando yo iba a buscar un consejo con mi mamá o con mi papá, ¿qué era lo primero que le decían a uno? O no sé si a usted le ha pasado. Ya yo pasé por ahí. ¿Es verdad o es mentira? Cuando usted iba, ¿qué le decía a su mamá? Hijo, ya yo lo viví. Hija, ya yo sé cómo es la cosa. Ya yo transité por ese camino. Usted apenas va, mi mamá me dice, cuando tú ibas con el maíz, ya yo venía con las crispetas. Así me dice mi mamá. Y es así. Hay otros que ya han transitado por ese camino de fe. Y nosotros no podemos tenerlos en poco, porque ellos sí nos pueden dar sopa y seco a nosotros de lo que es vivir una carrera de fe, de lo que es tener la libertad para vivir una carrera de fe. La experiencia de nuestros padres cuando nos decían así, hija, ya yo pasé por ahí, eso creaba una seguridad en mí de que yo iba a vivir esa situación, pero ya no la iba a vivir con tanto peso, porque ya yo no iba a ciegas, porque yo podía contar con la experiencia de mi mamá para vencer esa situación. Hermanos, y a veces pensamos en nuestra carrera de la fe que las dificultades que estamos viviendo solamente nos pasan a nosotros. Solamente nos suceden a nosotros. A veces creemos que estamos solos. No es que a mí sí me persiguen en el trabajo. No es que a mí sí me sucede esto, aquello. Una vez viví muchas situaciones en mi trabajo de cierta manera de persecución. Y eso yo no lo entendía, pero eso me llevó a darle consejo a otras personas que me buscaron. Y me dijeron, ven acá, yo un día te escuché predicando acerca de cómo tú estás enfrentando las dificultades en tu trabajo por el evangelio y todo lo demás. ¿Y cómo lo has hecho tú? ¿Qué has hecho? Y ya lo que ya yo he vivido me sirve para poder enseñarle a otros. Ya no vamos a ciegas. Y esto en realidad nos ayuda para que no se convierta en un peso para nuestra fe. Porque si algo nos puede desalentar, tenemos a otros que ya han pasado por ahí. Tenemos a otros que ya nos llevan la delantera. Y mientras nosotros aquí afrontamos el rechazo en el trabajo o las críticas, los señalamientos por causa de Jesús, ¿saben una cosa? En Nigeria están muriendo muchos cristianos. Y uno a veces dice, ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero es que hay otros que están transitando el camino de la fe y están viviendo circunstancias más difíciles por el evangelio. Y Hebreos tenía que entenderlo. Ustedes no son los únicos que han atravesado esto. Corran la carrera con libertad, porque ya otros lo han hecho. Ya otros llevan un camino adelantado de fe y les pueden dar testimonio de que sí se puede vencer. Sí se puede vencer por encima del desaliento, por encima de las dificultades. Podemos sobreponernos, podemos volvernos a levantar, podemos salir de esta. Y es importante esto, porque mientras nosotros todavía aquí estamos, tenemos la posibilidad de congregarnos, tenemos la posibilidad de venir a la iglesia, de todavía profesar nuestra fe y que nuestras persecuciones no son hasta el punto como las vivieron los apóstoles y como lo está viviendo la gente de Nigeria. Y muchas veces, hermanos, me perdonan por lo que voy a decir, pero una lluvia nos detiene para congregarnos. Y muchas veces el desaliento, si tenemos el mismo Dios, seguimos al mismo Dios. Tenemos una nube de testigos. No me digas, hermana, yo no puedo, porque otros ya transitaron y sí pudieron.
Y por lo tanto puedes caminar con libertad por ese camino, por esa carrera de fe sin desmayar. No desmayes. Toma el aliento del Señor. Nosotros estamos llamados a transitar la carrera de la fe, pero ahora a pesar de todo, con un peso más liviano, porque otros ya han pasado por allí y nos enseñan y nos muestran cómo es el transitar. ¿Cómo es que vamos a transitar? A veces la palabra parece fuerte, pero Dios quiere una iglesia transformada. Dios quiere una iglesia que cambie su pensamiento y entienda que la carrera de fe necesita despojo. Necesita entender que no hay excusa para correr por ella. No hay excusa. No podremos decirle al Señor, es que yo no pude ser esto o aquello porque yo me sentía así. No, porque los hombres de fe que corren la carrera de fe saben que tienen luchas por delante, pero también saben que pueden vencer de la mano del Señor. Recuerda que si queremos llegar lejos, tenemos que viajar ligeros. Si queremos llegar lejos, tenemos que viajar ligero. En segundo lugar, para transitar la carrera de fe sin que la abandonemos por el desaliento, debemos correr con libertad. Y esto implica despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El término aquí despojarse hace referencia a desposeer, a quitar, a desplumar. ¿Alguna vez usted ha desplumado una gallina? Esther se ríe. ¿Alguna vez ha desplumado una gallina? Nadie ha desplumado una gallina. Ay, para comérnosla. ¿Cómo queda una gallina desplumada? Queda totalmente pelada. Queda descubierta. ¿Cómo, hermano? Desnuda. El término despojo significa desnudar. Significa extraer, renunciar, desprender, prescindir. Y el autor está diciendo, deben despojarse. Es decir, deben quitarse, deben desplumarse, aunque nosotros no somos aves, pero entendiendo de que debemos arrancar, de que debemos desnudar de nuestras vidas, renunciar. Desprender y prescindir. ¿Qué cosa? El peso y el pecado. El peso y el pecado. Es interesante porque son dos términos. El autor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso hace referencia a lo que nos hace bulto, que está de más, que no es necesario y que por lo tanto es estorbo. Es como cuando usted va a correr una carrera y se pone mucha ropa, la va a correr con dificultad. Necesita colocarse una vestimenta ligera para poder correr esa carrera. No puede tener peso. El pecado hace referencia a errar al blanco. Es un término más inclusivo de distorsión moral. El pecado es toda acción del ser humano que va en contra de Dios. Puede ser inducido externamente o nacer del interior del corazón y se refleja en las acciones. Entonces, despojarnos de todo peso del pecado que nos hace y del pecado que nos asedia, el autor está hablando de que los creyentes tenemos la necesidad de quitar de nuestras vidas todo aquello que no nos deja avanzar en nuestra fe con libertad. Que debemos arrancarlo, todo lo que no nos deja avanzar, y esto incluye el pecado. Yo buscaba en internet y veía que el equipaje de los aviones
tiene límites. Usted va a viajar en avión y ¿qué es lo primero que le hacen? Pesar la maleta. Cuando usted llega, el peso. Y si se excede, tiene un costo adicional. Y yo decía, pero ¿por qué los aviones trabajan con el peso? Y lo hacen por razones de seguridad. Para poder controlar el peso total del avión, para que haya una mejor maniobrabilidad, para maniobrar mejor el vuelo y darle estabilidad. ¿Por qué? Porque un peso excesivo puede dificultar la capacidad de respuesta del piloto, especialmente en situaciones de emergencia, y un peso mal distribuido puede afectar la gravedad de la aeronave. Imagínense el exceso de peso, lo que ocasionan los aviones. El exceso de peso en la manipulación manual de las cargas de trabajo. No puede un trabajador cargar más de 25 kilos, porque un trabajador que carga más de 25 kilos desarrolla enfermedades musculoesqueléticas y de tipo laboral. Riesgos para la salud. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con enfermedades como la hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos. La capacidad de carga de los vehículos también tienen un peso límite. Yo veía todo esto y yo decía, definitivamente el sobrepeso en todos los sentidos nos impiden un incorrecto funcionamiento de las cosas. Nos impiden lograr las metas, los objetivos. Es un problema la sobrecarga. ¿Y sabe una cosa? En la vida espiritual también hay cosas que nos pesan, que no nos dejan lograr la meta, que se convierten en un problema y que nos hacen detener en la carrera y menguar en nuestra vida de fe en vez de fortalecerla. En ese momento, esos creyentes de Hebreo tenían que liberarse del peso con el que estaban corriendo la carrera. Tenían temor a las persecuciones, dudas en la fe, la incredulidad. Mire todo lo que le pesaba a los creyentes de Hebreo. Y que sabe una cosa, no están desligados de nosotros. Lo que ellos vivían, nosotros también lo estamos viviendo hoy. El endurecimiento del corazón, una vida lejos de Dios, la deserción espiritual, el no congregarse. Todas estas cosas les estaban a ellos impidiendo correr la carrera de la fe con libertad. Hermanos, despojarnos es quitarnos de encima lo que nos pesa. Eso que te está obstaculizando, que me está obstaculizando a mí. Eso que nos está estorbando, que muy seguramente pueden parecer que no son cosas malas, pero que sí son dañinas para nuestro progreso espiritual. ¿Qué cosas pueden hacer peso a nuestras vidas y que, aunque aparentemente no son pecados, sí nos pueden llevar también a pecar? Hermanos, hoy en día estamos luchando con la televisión. Netflix nos está robando la vida con Dios. La lectura de la palabra, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. Pasamos horas en la internet, 1, 2 de la mañana, conectados. No oramos, no leemos la palabra. No mantenemos una fe viva en nuestra carrera de la fe. Y estamos dejando que esas cosas se conviertan en un peso. Las ocupaciones, el trabajo muchas veces se nos convierte en un peso cuando no podemos congregarnos a causa del trabajo. Los afanes de la vida, las enfermedades, los problemas familiares. Hermano, a veces usted quiere
venir a la iglesia, pero entonces no, porque es que tengo que atender el problema que se me le presentó a mi tía ya en los 450 años y tengo que ir a ver qué fue lo que pasó en la iglesia, que me esperen. Asuntos familiares se convierten a veces en un peso para nosotros, para avanzar en la carrera de la fe. No es que yo no voy a ir porque es que yo tengo que ir a hacer un mandado. Porque es que mi mamá me dijo que no iba a ir. Entonces yo me quedo en la casa porque mi mamá me dijo que me necesitaba aquí en la casa para hacer los oficios. Pero puedes hacer los oficios más temprano. Queremos poner peso sobre nuestros hombros que nos están impidiendo avanzar en la carrera de la fe. Problemas económicos también se convierten en un peso. Si no tengo para el pasaje, no voy. Si no tengo la gasolina, no voy. Yo recuerdo que en mi juventud yo me transportaba en una bicicleta. Yo no sé cuántos se acuerdan. Bueno, no hay muchos en realidad de esa época, pero ahí está la pastora Esther, que me conoce desde niña. Y sabe que yo o me venía a pie de mi casa, de allá de La Victoria, o me venía en bicicleta. Pero así sea que no tuviera para el pasaje, pero de alguna manera yo tenía que resolver para venir a la iglesia. Hermanos, a veces tomamos lo económico para que nos haga peso y no nos deje avanzar en la carrera. Las persecuciones y el cansancio. Acuérdate que si queremos llegar lejos tenemos que viajar ligero. Ahora, esas cosas nos están haciendo peso, pero también hay un peso muy fuerte en nuestras vidas con el que luchamos constantemente y es el pecado. El pecado puede nacer de nuestra propia concupiscencia. Entonces, cuando empezamos a luchar y nos pesa el pecado de la lujuria, el pecado de la fornicación, el adulterio, la murmuración, la soberbia, la lascivia, los enojos, las contiendas, el chisme, la división, la idolatría, las borracheras. ¿Cuántos pecados hoy están pesando tanto sobre nuestras vidas? Pecados ocultos que no nos dejan avanzar en nuestra carrera de la fe, que no nos están permitiendo correr la carrera de la fe con la libertad que Cristo nos ha dado. Pecados que de pronto atentan con nuestra vida de integridad y con nuestra fe, como la religiosidad, la incredulidad, la doble vida, fachadas, peso, endurecimiento del corazón. Hay gente que tiene una mochila detrás con el pecado que no lo está dejando avanzar. La deserción espiritual, la queja, la falta de obediencia a la palabra, la falta de compromiso con el evangelio, el temor a las persecuciones e inclusive dudas sobre la venida del Señor. Hay gente que está luchando con todas esas cosas y muchas más, que son pecado, que no nos dejan avanzar, que nos tienen arrastrando en este camino de la fe, al cual Dios nos ha llamado a vivir una vida de victoria. Y que nosotros tenemos que arrancar, despojarnos, arrancar todo eso de nuestras vidas y que no lo hemos hecho. Hoy el Señor nos está desafiando a no abandonar la carrera de la fe cuando llega el desaliento. Aunque vivamos tiempos difíciles, nuestra primera opción no debe ser abandonar la carrera de la fe. No debe ser desertar, ni tampoco permitir que el peso no nos deje avanzar con Dios. El peso del pecado, el peso de nuestra obediencia o el peso de malos hábitos, de malas costumbres, como lo veíamos ahorita, de lo que diga mi familia, de lo que a mí me representa mi economía. Todas esas cosas a veces las ponemos por delante
para enlentecernos en nuestra carrera de la fe. Y Dios nos está diciendo, arranca eso de ti. Arranca eso de ti. A mí, mi mamá un día me dijo, estaba yo adolescente, empezando en los caminos del Señor. Ella también pues estaba. Y ella un día me dijo, no, pero llévate la cama para la iglesia. Estábamos en esa época, Dori. No sé si te acuerdas que eso era aquí en la iglesia. Mejor dicho, la juventud mía fue aquí en la iglesia. Y mi mamá un día me dijo, mejor llévate la cama para la iglesia. Nada más te falta llevarte la cama para la iglesia. Hermanos, y yo le dije a mi mamá ese día, tú sabes que mi vida le pertenece al Señor. Tú sabes que yo voy a vivir para Cristo desde ahora en adelante. Y por lo tanto, eso no me va a detener. Despojarnos del peso. A veces nuestra familia nos hace peso y no nos deja avanzar. Nos coacta. Hay que despojarnos de todo lo que nos aleja del Señor. La clave para ser libres de toda carga, iglesia, es ir a Jesús. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estás cargado, hay mucho peso sobre tu vida. Despójate, ve al Señor, ve a Cristo. Él es el que nos ayuda a ser libre de todas esas cosas. La clave para transitar la carrera de la fe sin abandonarla es correrla con la libertad que tenemos en Cristo. Es correrla con la libertad que tenemos en Cristo. ¿De qué nos ha hecho libre Cristo? Cristo quitó el peso más grande que nosotros podemos tener, iglesia. ¿Saben cuál es? El pecado. Él lo venció. Él destruyó el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué vivimos como si no pudiésemos despojarnos del pecado? Si ya Cristo nos dio la libertad por medio de su sangre. Gálatas 1:5 dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El pecado. No se sometan nuevamente. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Romanos 6:22, pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santidad y como resultado la vida eterna. Primera de Pedro 2:16, actúen como personas libres que no usan su libertad como pretexto para la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Es libertad, no libertinaje. Es libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo nos despoja a nosotros del pecado. Hoy tú vienes, tal vez estás aquí por primera vez, por segunda o tercera vez, y de pronto traes mucho peso sobre tu vida. Pero para que tú puedas correr la carrera con Cristo, la carrera de fe, necesitas despojarte. Necesitas y necesito ir a Jesús. Si Cristo nos ha librado de toda carga y de todo peso del pecado, ¿qué nos impide vivir una completa libertad? ¿Por qué me sigue dominando el pecado? ¿Por